Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a, a este espacio que, aunque nació hoy mismo, pues no es tanta la improvisación que digamos, pero sí hay como una tendencia, y es que la mayoría de preguntas que hemos recibido, que he recibido terminando diciembre y lo que va de este año, digamos que el 90% recae en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? El incremento de la cuota de administración. Sí, hay diferentes casos y uno entiende que todas las copropiedades tienen dinámicas que uno asumiría serían muy similares, pero resulta, sucede y acontece que parece que en algunos conjuntos o en algunos edificios, pues el reglamento de propiedad horizontal está o de adorno o escondido por allá en el cuarto útil o debajo del colchón. Y la administración como que es ajena a las escrituras públicas que guardan o que contienen dichos reglamentos. Entonces, yo por ahí también he estado compartiendo un video que hice este diciembre, creo que hace 2 años, creo que fue en el 2023, sí, creo que fue 2023, en el que hablaba acerca de del incremento en la cuota de administración a partir del 1 de enero. Siempre hemos tenido en cuenta que hay tres criterios y los tres criterios para que una cuota de administración se incremente en determinado porcentaje es que el 1 de enero debería, desde el reglamento de propiedad horizontal, existir una directriz, bien sea para que el presupuesto, óigase bien, el presupuesto se incremente o la cuota de administración ordinaria se incremente. Hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en una asamblea ordinaria, vamos a hablar de la asamblea ordinaria que por lo general se hace en durante los 3 primeros meses, bien sea en enero, febrero, marzo, la mayoría las deja para marzo. Bueno, no importa, como diga el reglamento de propiedad horizontal, pero la idea es esta, cuando estamos en esa asamblea que no es la única asamblea ordinaria que pueda existir en propiedad horizontal, el administrador somete a votación el presupuesto que él mismo debe elaborar y que previamente se lo enseñó al Consejo de Administración para que el Consejo de Administración lo revise y emita sus consideraciones. Ojo, consideraciones, no es la aprobación ni tampoco es la elaboración. Entonces, partamos de la base de todo. ¿Quién elabora el presupuesto? Pues lo elabora el administrador. El primer paso es elaborarlo. Ahora, ojo, no es que el contador se lo haga. No, el contador le puede colaborar perfectamente. No hay ningún problema. Pero en el momento en que él lo lleve a asamblea, no es el contador el que tiene que presentar el presupuesto. Ah, pero entonces el contador lo presenta, listo, hágale, no hay problema, yo estoy de acuerdo con eso. Pero si en algún momento se le hace la pregunta al administrador sobre uno de los puntos del presupuesto, tiene que contestar el administrador, porque fácilmente uno en una asamblea, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, fácilmente ustedes pueden ver que el contador está presentando el presupuesto, el administrador o la administradora está sentado ahí tranquilo como si nada. Le hacemos una pregunta al administrador o a la administradora, inmediatamente se la chuta al quién, al contador. No, venga, administrador, es que usted es el responsable. Usted supuestamente lo elaboró y usted debe conocer lo que esté presentando. Entonces, no puede ser que uno vea en una asamblea a un administrador enredado presentando un presupuesto. Listo. Debe ser tal el conocimiento de ese administrador que en el momento en que estemos hablando en esa asamblea y entremos al punto o al rubro concerniente a la cuota de administración ordinaria, el administrador no puede presentar ningún tipo de incoherencia ni tampoco dudar de lo que vaya a hablar. Debe haber plena transparencia tanto en la presentación del presupuesto como en la pregunta de aprobación del presupuesto. ¿Quién debe hacer esa pregunta? ¿Quién me dice? El administrador,
No, el presidente de la asamblea. El presidente de la Asamblea, ¿sí? El presidente de la Asamblea es el que tiene que hacer las preguntas. No es ni el revisor fiscal, ni el jefe o director de los de la logística que están grabando, ni es tampoco el administrador, ni el presidente o la presidenta del consejo, ¿cierto? Es el presidente de la Asamblea es el que debe decir las preguntas para que queden grabadas, por si las están grabando, y de todas maneras quede asentado en dónde, en el acta. Pero en el momento de aprobar el presupuesto, debe haber tal claridad que para eso es que el presupuesto se lleva a la Asamblea, para que cada ítem pueda ser modificado. Específicamente el de cuota de administración, que uno supone el ejercicio que hizo el administrador, ¿cuál fue? Pues verificar cuál va a ser el, la suma total o global, ¿cierto? El global del valor del presupuesto y dividirlo o repartirlo o distribuirlo o prorratearlo entre quiénes, entre los coeficientes de cada uno de los bienes privados o propietarios. Listo. Entonces uno dice, ah, no. Así, pues tuvo que hacerse de acuerdo al coeficiente, como dice la ley 675/2001. Más allá de eso, entonces, primero, ¿quién elabora el presupuesto? El administrador. Se lo presenta al Consejo de Administración. El Consejo de Administración no está para aprobar o rechazar ese presupuesto que hizo el presidente. No, el Consejo está para emitir sus consideraciones y él puede considerar que está de acuerdo parcialmente en algunos rubros. Entonces, ahí como consejo emitirán su concepto sobre algunos y el administrador verá si los tiene en cuenta o no. Si los tiene en cuenta, pues digamos que hubo ahí un consenso, me parece bien, y los proyectos de presupuesto que lleven a asamblea, pues se verán aprobar. Pero ojo, no es solamente uno, ojalá lleven siempre mínimo dos. Y cuando llegamos a asamblea, si el Consejo de Administración le hizo algunas consideraciones al presidente y al administrador y el administrador no las tuvo en cuenta o simplemente dijo, no, yo estoy de acuerdo con el que hice y me voy con estos dos proyectos. Ya en asamblea, pues ustedes como consejo podrán presentar sus consideraciones o los mismos propietarios podrán decir, no faltará el que someta a votación algún rubro y diga, no, me parece que está muy elevado, me parece que está muy corto y empiezan entonces los problemas a aflorar y que rebajemos esto, que quitemos esto, que entonces bajemos un turno, bla, 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 bla. Todo este tipo de cosas que ustedes ya saben, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que en el momento de presentar el tema de la cuota de administración o del valor o de los incrementos, un consejo de administración de entrada antes de la asamblea no puede tomar determinaciones al respecto. Primero, porque no le compete. Y segundo, porque es el administrador el que debe hacer el recaudo, el cobro de esa expensa común, ¿cierto? Para solventar esas expensas comunes ordinarias. Y de manera ordinaria lo hará a través de la cuota de administración ordinaria. Y este año o la transición entre 2025 y 2026, especialmente, que fue casi lo mismo que pasó entre 2024 y 2025, obedece a los factores que ya conocemos y que no ampliaremos mucho el día de hoy, porque en el próximo conversatorio que pienso hacer será sobre el presupuesto como tal. Entonces, el administrador en diciembre ya debe estar pensando, ¿cómo se incrementará la cuota de administración o cómo debo yo reflejar el incremento? Porque es que el administrador no es el que incrementa, el administrador lo que hace es reflejar el incremento. Y entonces acudimos a dónde? Primero, al reglamento de propiedad horizontal. Y el reglamento de propiedad horizontal puede tener tres opciones por lo general. La primera es que haya en el acápite o en el título o en el capítulo de presupuesto una serie de indicaciones o pasos a seguir de procedimiento, de tipo procedimental. Lamentablemente algunos reglamentos dicen que el administrador y el consejo elaborarán el presupuesto y muchos de ustedes lo podrán verificar en sus reglamentos. No, el consejo no elabora. El que lo elabora es ¿quién? El administrador. Y él lo lleva a asamblea junto con el consejo si tiene consideraciones. El consejo puede decir, no, no tenemos ninguna, simplemente estamos de acuerdo. Ya sometamos la votación o debatámoslo acá. Listo. Entonces, León, sí, claro, nosotros estamos hablando de la ley 675/2001. Entonces yo voy a proceder aquí, vamos a mostrarle algo, voy a compartir.
Mi estimado León, vamos a mirar. Me dicen por favor si lo estamos mirando. Me confirman ahí por el chat. O alguien me dice que sí. ¿Estamos viéndolo? Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces nos vamos a ir para el artículo 38. Listo. Para que León me pregunta que si existe algún tipo pero ahí ya. Algún tipo de sustento. Claro, el artículo 38 habla de las funciones de la asamblea de propietarios, ¿cierto? Y como funciones de la asamblea de propietarios tenemos que por acá abajo, en el numeral 2 me dice que la asamblea tiene la función de aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que deberán someter a su consideración. ¿Quién? El consejo y el administrador, entendiendo que el consejo lo somete a consideración o consideración de la asamblea o la aprobación si de pronto tiene algún tipo de, digámoslo así, pronunciamiento, opinión acerca de esa de lo que es el presupuesto que está presentando el consejo, el administrador. Mire que acá, en el numeral 4 me está diciendo, también es función de asamblea, aprobar el presupuesto anual del edificio conjunto y las cuotas para entender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. Ojo, cuando a mí me hablan de presupuesto anual del edificio conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, ¿sí? Estamos hablando que esa es una de las funciones de la asamblea, o sea que el consejo no es el que aprueba el presupuesto. Ya me está diciendo, ¿quién aprueba? La asamblea. De pronto, como interpretación, debo entender de este numeral 4 que sí, aquí sí vamos a aprobar, la asamblea aprueba las cuotas ordinarias o extraordinarias. Generalmente en la asamblea ordinaria lo que estamos hablando es de lo ordinario, de las expensas comunes de carácter ordinario, ¿cierto? Se supone que eso es un rubro del presupuesto y que para mí, desde el numeral 2 ya está claro que es la asamblea la que lo aprueba, ¿cierto? Mm, hay que hacer esa acotación, porque muchas veces en asambleas extraordinarias nosotros no vamos a aprobar algo ordinario, sino que aprobamos las asambleas extraordinarias. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Eh, vamos al artículo 51. En el artículo 51 de la Ley 675/2001 tenemos las funciones del administrador. Y las funciones del administrador, según lo que me dice este artículo, vamos a resaltarlo, tenemos convocar a la asamblea a reuniones ordinarias y extraordinarias y someter a aprobación el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio anterior y un presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondiente al nuevo ejercicio, incluyendo las primas de seguro. Listo. Llevar directamente bajo su dependencia y responsabilidad a los líderes, poner en conocimiento. Y aquí es donde dice, numeral 4 preparar y someter a consideración del Consejo las cuentas anuales. Ojo, las cuentas anuales. El informe para la Asamblea General Anual de Propietarios. Perfecto. El presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia. Repito, para cada vigencia. El balance general de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de PRO y su respectiva ejecución presupuestal. Es el administrador el que prepara y somete a consideración ante el Consejo primero el presupuesto y luego se lleva a dónde? A la Asamblea de Propietarios. Propietario. Listo. Entonces, esa no es función de un consejo, esa es función del administrador. No sé si le queda claro a mi estimado León lo que acabo de decir. ¿Listo? Bueno, entonces continuando con esto, ¿qué sucedió? Llegado el momento, bueno, decía que vamos a dejar de compartir acá. Eh, llegado el momento entonces de diciembre de 2025, pues este año, primero, el boom o la noticia, la bomba, pues del incremento en el salario mínimo. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que este año hay una decisión, una última decisión con respecto a algo de la reforma laboral, esto para los empleados
de las empresas que a su vez hacen de contratistas para la copropiedad. Y específicamente, nosotros tenemos que hablar inherentemente, cuando hablemos de presupuesto, tenemos que tener en cuenta, lo que más tenemos que tener en cuenta es el gasto o la expensa común que se debe solventar con respecto al ítem de la seguridad de la empresa de vigilancia y seguridad privada. Eso por un lado, ¿cierto? Y lo otro, la empresa de aseo, pero más que todo la empresa de seguridad, que es lo más costoso. No puede decir que puede ser que del presupuesto de una copropiedad común y corriente o regular, pues hablemos de la media, es el 65-70%, a veces hasta más, ¿cierto? De lo que se tiene que presupuestar. Y que eso tiene que ver con las horas que se van disminuyendo, las horas de la jornada laboral, más el último incremento en lo que tiene que pagarse en cuanto a la tarifa de esa empresa de vigilancia. Y aquí viene entonces el boom, porque pues si el salario mínimo sube un 23 punto no sé qué por ciento, o 25 no sé qué, ya el IPC pues supuestamente debería estar saliendo hoy. eh, Uno debe tener una tendencia a decir que el incremento en los presupuestos y específicamente en el rubro de cuota de administración estaría rondando, es decir, o menos, o un poquito menos, o un poquito más, el 30% de lo que va a ser el presupuesto para aquel presupuesto que se va a presentar en la asamblea ordinaria. Pero entonces me devuelvo al 1 de enero. Y aquí yo quiero ser muy claro en algo. En Colombia no existe, porque es que vea, yo lo que voy a decir tiene que ver con esto que voy a hacer, que voy a preguntar. Cuando usted piensa en propiedad horizontal, estamos en el contexto de propiedad horizontal, solamente ubiquémonos acá. Cuando usted le dicen aumento, lo normal es que usted piense en dos parámetros. ¿Cuáles son esos dos parámetros? ¿Quién me los dice? Hablen pues. ¿Qué me dice cuáles son los dos parámetros que dice? Eso aumenta lo mismo que, Salario Leo, mínimo pues, e IPC. el IPC y IPC el y salario salario mínimo, mínimo. ¿cierto? Mm. A ver, digamos lo que es esa es la costumbre, pero no existe en Colombia ninguna norma que diga que los incrementos en propiedad horizontal solamente se hacen en términos del IPC y o del salario mínimo. Estoy siendo claro con eso. O sea, ese no es el único incremento, porque es que resulta que los presupuestos que elaboran los administradores no responden directamente o no se hacen o no se valoran, no se preparan solamente teniendo en cuenta o únicamente teniendo en cuenta el IPC o el salario mínimo. En últimas, o al final del día o al final del ejercicio, el incremento que se haga en los presupuestos obedece a la realidad económica y hasta social de quién o de qué. Ah, El ¿De de qué? la conjunto. propiedad. De la copropiedad, ¿cierto? Un administrador tranquilamente puede preparar un incremento, un presupuesto con un incremento del IPC, pero cuando lleguemos a la asamblea nos vamos a dar cuenta que tiene que ser mayor, ¿sí o no? O dice, no, vamos a hacerlo con el mismo incremento del salario mínimo, pero llegamos a la asamblea y no va a faltar los que tiendan siempre a decir que sea menor, porque es que si hay algo transversal para todas las copropiedades, es que en la mayoría de las copropiedades la gente piensa que o sea, yo no puedo entender eso. ¿Cómo tienen en mente que las cuotas de administración tienen que tender a bajar cuando lo lógico es que siempre tiendan a qué? A incrementarse, porque el costo de vida se incrementa, porque la inflación es un factor determinante, porque el IPC por lo general aumenta, el salario mínimo también aumenta en porcentaje, todo. Y aquí obedecemos al primer ítem entonces. Ojo, ya sabemos, entonces no existe ningún parámetro que me diga que tiene que ser según el IPC o según el salario mínimo, pero sí debe haber algo que lo pueda determinar. Entonces el administrador cuando se hace la pregunta, bueno, ¿en cuánto incrementará la cuota de administración? Lo primero que tiene que hacer es ir a dónde? Al reglamento de propiedad horizontal. Listo. El reglamento de propiedad horizontal podrá tener dos artículos fundamentales, o uno de los dos.
En el artículo que hable de presupuesto podrá decir que a partir del 1 de enero, que a partir del 1 de enero del siguiente año o de cada año, se incrementará el presupuesto en el porcentaje equivalente al mismo porcentaje en que se incrementó él. Y aquí puede ir IPC, porque así lo ponen, o puede ir también, en vez de IPC, salario mínimo, ¿cierto? Y si el reglamento establece uno de esos dos parámetros, que podría haber dicho el 10%, estoy dando solamente un ejemplo, pero si el reglamento de propiedad horizontal ya determinó en cuánto se debe incrementar el presupuesto, así se tiene que cumplir. Ojo, y cuando dice que el presupuesto se incrementará, es que todos los rubros, o sea, estoy asumiendo que solamente se aprobó el presupuesto tal cual lo presentó el administrador, bajo esas condiciones, y llegamos al 31 de diciembre, llegamos al 1 de enero y revisamos a partir de ahí todos los rubros del presupuesto, de lo aprobado, pues lo que se tendrá que aumentar se incrementará solamente en el valor que diga el reglamento de propiedad horizontal. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? Perfecto. ¿Qué pasa? El reglamento no dice nada. Los hay. Hay reglamentos que no hablan nada del presupuesto, pero si hay por allá un artículo que dice, puede ser a veces en un parágrafo, puede ser a veces en el último párrafo del momentico del artículo que me hable del presupuesto, y dice, a partir del 1 de enero, la cuota de administración se incrementará en un porcentaje equivalente al mismo porcentaje incrementado en el IPC o en el salario mínimo, hasta la asamblea ordinaria de ese año. ¿Qué quiere decir? Que el administrador lo que debe hacer es reflejar, ojo, es reflejar ese incremento de acuerdo a lo que diga el reglamento. Y si el reglamento dice que las cuotas de administración deben incrementarse en el valor en el mismo porcentaje del salario mínimo, así será. Y si no dice salario mínimo, sino IPC, pues así tiene que ser. Ese es el primer escenario. Y ese es el primer ítem, o digámoslo así, el primer soporte que debe tener un administrador. Mire que yo no estoy hablando de consejo de administración. ¿Por qué? Porque es que eso no es función del consejo, ¿sí? Es función del administrador. Ahora bien, ya enseguida vamos, Milerna. Entonces, no dice nada. El administrador revisó y no dice nada. Ah, ¿qué pasó acá? El reglamento no dice nada. Los hay todavía porque aún así, a estas alturas, muchas propiedades se han negado a reformar sus reglamentos, a actualizarlos. Si el reglamento de propiedad horizontal guarda silencio al respecto, el segundo ítem tiene que ser lo que se aprobó en la asamblea ordinaria anterior. ¿Estamos? Porque la asamblea puede determinar en cuánto se incrementa la cuota de administración. Solamente en ese momento de aprobación del presupuesto, en ese numeral, en ese punto de la asamblea, el administrador debe ser tan claro de decirle y hacerle caer en la cuenta al presidente de la asamblea, ojo, vamos a votar de las opciones uno y 2, por ejemplo, de presupuestos. La opción uno es con este porcentaje, bla, 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 pero recuerden que el rubro de la cuota de administración se va a incrementar o se va a incrementar, si se va a incrementar automáticamente a partir del 1 de enero en tanto. Y así tiene que hacerse la pregunta para que quede en el acta y para que la gente vote correctamente. Si la asamblea lo decide, así será. Y para que esto sea válido, esa decisión que someta a votación el presidente de la asamblea y que obviamente lleve a cargo o ejecute como el ejercicio de deliberación y de aprobación o de votación de parte de la asamblea, la única manera de que sea vinculante jurídica y legalmente, es decir, que sea de obligatorio cumplimiento para todos, es que esa decisión que se esté tomando no sea contraria ni a las normas legales ni al reglamento de propiedad horizontal. O sea, es válida de pleno y ya de una vez ya queda así, solamente si el reglamento no dice nada. Y esa decisión que se tome en ese momento es para ese periodo de ejecución presupuestal.
porque es que a mí me salen con unas cosas que yo me asusto. No, doctor, es que en el 2005, es que en el 2012 la Asamblea decidió que en adelante todas las cosas... No, señor, no, no, momentico, es que en propiedad horizontal, no existe las vigencias futuras. Existe es un periodo de ejecución presupuestal y para esa vigencia es que se hacen las votaciones y se toman las decisiones ¿en dónde? En la Asamblea Ordinaria. Entonces, repito, si el reglamento de propiedad horizontal no dice nada al respecto de los incrementos, bien sea del presupuesto o específicamente la cuota de administración, debemos acudir, o el administrador debe acudir al acta de la Asamblea Ordinaria anterior si tomó alguna decisión al respecto. Y aquí viene un error que cometen muchas asambleas. El reglamento estipula que fue el IPC, que así se va a incrementar, que la cuota, dice así textual, la cuota de administración se incrementará cada año a partir del 1 de enero de acuerdo o según o en el mismo porcentaje que se incrementa el IPC. Listo, así se tiene que hacer. Punto. Esas son nuestras reglas, esa es la columna vertebral. Pero resulta que en la asamblea alguien dijo, no, digamos que sea el salario mínimo y todos votaron y dicen que con mayoría calificada y eso quedó en acta. ¿Esa decisión será válida? No, señores. Y antes de darle la palabra a Lili María, voy a compartirles algo para que recordemos a dónde tenemos que acudir. Pues a la ley 675 de 2001. ¿Y qué me dice la ley 675 de 2001? Estamos viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Acudo al artículo 37 y nos vamos para el tercer inciso. Ese artículo 37 me está hablando de la integración y el alcance de sus decisiones, ¿cierto? Y en el tercer inciso me dice, las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos y en lo pertinente para los usuarios ocupantes del edificio conjunto. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que cuando estamos en asamblea de propietarios y estamos votando específicamente el tema del presupuesto y estamos hablando particularmente del rubro de cuota de administración, si el reglamento de propiedad horizontal dice que se debe incrementar lo mismo que el salario mínimo, por ejemplo, ustedes en asamblea no pueden someter ni siquiera someterlo a votación que sea con el IPC, porque esa decisión va en contra del reglamento. ¿Sí me dice entender? Entonces, Perfectamente. primer ítem, el reglamento de propiedad horizontal. En silencio de este, vamos al segundo ítem. ¿Cuál es el segundo ítem? Precisamente lo que diga la asamblea en la reunión ordinaria de asamblea de propietarios inmediatamente anterior, pero siempre y cuando esa decisión obviamente sea en ausencia o en silencio del reglamento de propiedad horizontal. Y estamos hablando específicamente del incremento a partir del 1 de enero de la cuota de administración. Dicho esto, Millerland había levantado la mano primero ahorita y luego Zuli. Millerland, adelante. O Millerland. Buenas tardes, Millerland, sí señor. Buenas tardes, Esteban. Quiero decir que yo tuve una conversación hace unos días con una persona donde me decía que la ley 675 estaba por encima del reglamento de propiedad horizontal, donde nosotros no deberíamos, por más que estuviera diciendo que el IPC, pues ellos se podían tomar la decisión en la asamblea de cambiarla, porque la ley 675 no decía ni identificaba cómo incrementar los presupuestos. ¿Eso es verdad? ¿Tú escuchaste, Millerland, lo que acabo de decir? Sí, sí lo escuché, pero es que la gente pone por encima normalmente en la ley 675. Y uno le dice, no, sí, la ley lo dice, pero Sí. en el 37 es muy claro que si está ya identificado y está reglamentado, pues usted no lo puede cambiar. ¿No? Siempre, y lo hemos tenido, creo que aquí hay un compañero, donde hemos tenido ese inconveniente puntual Sí, de no, que nos debaten el tema. perfecto. Millerman, es que es así, mira, el artículo 37 ya te dijo, vea, las decisiones que toman, por eso es que decimos que las decisiones de asamblea no son absolutas, ¿cierto? No son absolutas en muchos sentidos, y este es uno, porque es que precisamente esas decisiones que se tomen en asamblea
tienen que ser acorde a las normas legales, y cuando decimos normas legales es a toda norma legal, es decir, leyes, decretos, resoluciones, ¿cierto? Y no puede ser contraria al reglamento. Por eso, si el reglamento ya dijo de qué manera se va a incrementar la cuota de administración a partir del 1 de enero, si ya lo fijó en el porcentaje que sea, que puede ser uno de los dos parámetros que he dicho, el IPC o el mismo reglamento o el mismo salario, pues bueno, así tiene que ser. Entonces, acá en este momento, lo que tenemos que entender es que una asamblea de propietarios no puede tomar decisiones que sean contrarias al reglamento de propiedad horizontal. ¿Y esto qué quiere decir? Que no puede estar una asamblea por encima de lo que esté estipulado en el reglamento. Ojo, eso para validez o eficacia de las decisiones. ¿Listo? Entonces, sí, la asamblea está por encima del reglamento. Ojo, una cosa es la asamblea como órgano de administración y otra cosa es el reglamento como estatuto. No nos los podemos equiparar. Es lo que establezca el reglamento es la columna vertebral de lo que vamos a tener en todo el cuerpo llamado, en todo ese órgano llamado propiedad horizontal, en toda esa organización. Listo. Entonces, una asamblea no puede tomar decisiones que sean contrarias a lo que esté estipulado en el reglamento de propiedad horizontal, y de la misma manera el reglamento tampoco puede tener ciertos artículos que regulen o reglamenten situaciones o procedimientos o procesos que vulneren a su vez las normas imperativas que estén en la ley C-75/2001, porque de hacerlo se entenderán por no escrita. Artículo 5 de la misma ley C-75/2001. Zuli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Esteban, estás? yo tengo una inquietud, es que en mi caso, en el conjunto, se aprobó en Sí. asamblea el incremento según el salario mínimo legal vigente. ¿M? Pero pues no sabíamos que iba a incrementar tanto, o sea, el 23%. ¿M? Ujú. Entonces, ¿esto ya se tiene que cumplir o se puede revertir de pronto en un punto de la asamblea? En la asamblea, Zuli, es que mira que yo lo dije, la redacción del mismo reglamento debe estar de tal manera que diga que a partir del 1 de enero y hasta la asamblea ordinaria, ¿sí? De ese Sí, año. sí, sí, Entonces, sí, usted lo incrementa, y el sí, administrador lo que debe hacer, el reglamento dice que se incrementa de acuerdo al salario mínimo. Que es que el sí. consejo ordenó que tiene que ser el IPC. Primero, el consejo no ordena, no da Ajá, órdenes. sí, Listo. Y segundo, eso no es tema del consejo, porque el consejo tampoco jamás estará ni por encima de la asamblea ni de lo que diga el reglamento. ¿Sí? Entonces, si el reglamento ya estipuló un valor, así se tendrá que hacer hasta que llegue la asamblea ordinaria. De igual manera hay una cosa. Juli, ¿no has pensado de pronto la posibilidad de que se incremente lo mismo que el IPC, y así lo diga el reglamento, pero que cuando se llegue a la asamblea, el administrador les demuestre que para las necesidades económicas y reales al momento de asamblea de la copropiedad, y les diga: es que señores, tenemos que gastar en esto, tenemos que cubrir empresa de seguridad y vigilancia, empresa de aseo, esto, lo uno, lo otro, y estos gastos no nos da. Entonces, sí, la cuota de administración o todo el presupuesto se debe subir en un porcentaje del 18%. Pero es que el IPC fue 5. Sí, pero es que en el momento de la asamblea ya la realidad económica era otra, que es lo más sí. lógico, que es lo que Ujú, sucede cada año. Entonces, en ese momento se puede aprobar, ojo, pero se debe someter a votación, si no dice el sí, reglamento, que se apruebe el retroactivo. No es que el administrador lo aplique como le dé la gana. Estamos, Uli. sí, muchas gracias, Esteban. Con gusto, Zuli. Doctor Esteban, una Zuli, pregunta respecto a eso, dame un pero momento que, sí, a ver, ¿quién está hablando acá? Camilo, es frente a esa misma inquietud, Dilo, dilo, Camilo, dilo. pero si el reglamento no menciona de que hasta el momento de la asamblea, sí o sí se tiene que regir la copropiedad, lo que dijo el reglamento respecto al 1 de enero, por ejemplo. Pero ojo, es a partir Sí. del 1 de enero, entendiendo que en el 31 de diciembre, ¿qué acabó, Camilo? ¿Qué acabó? ¿Qué termina el 31 de diciembre? Aparte, pues, del año normal. ¿Cómo? La vigencia, el presupuesto de la vigencia No, señor. Específicamente es el del año año. fiscal. No, el Sí. año fiscal, el que termina el 31.
Ojo, que no siempre el año de ejecución o el periodo de ejecución presupuestal de las copropiedades es el mismo que el año fiscal. Usted el 31 de diciembre cierra estados financieros porque los tiene que cerrar, pero muchas veces ahí no ha terminado el periodo presupuestal. Usted se fija en el reglamento y si el reglamento le dice que el presupuesto aprobado en asamblea entra en vigencia a partir del 1 de abril, ¿qué significa? Que su periodo presupuestal es ¿cuándo? ¿De cuándo a cuándo? Del 1 de abril al 31 de marzo, ¿sí o no? Entonces, una cosa es el incremento de la cuota de administración a partir del 1 de enero, porque en el global se entiende que es en ese momento donde entra en vigencia el salario mínimo, que es lo que cobra, que es lo que le debe incrementar el contratista llamado empresa de seguridad y vigilancia, por ejemplo, que es el mayor, uno toma de ejemplo siempre, a sus empleados que son los vigilantes, y eso va a aumentar o inflar el presupuesto. Entonces, por eso es que se hace ese incremento de cuota de administración. Pero la asamblea de propietarios, cuando se haga la ordinaria, Camilo, esa asamblea ya puede determinar qué es lo que está pasando, porque ¿quién aprueba el presupuesto para cada vigencia? La asamblea, ¿cierto? Y la asamblea ahí puede hablar de retroactivos o no, o puede simplemente decir, continuamos con la misma. ¿Estamos? Porque recuerden, señores, recuerden, nosotros no podemos pretender, ojo, no podemos pretender que los únicos parámetros para incrementos en los presupuestos es o el IPC o el salario mínimo. No, eso se incrementa de acuerdo a a las necesidades económicas y a la realidad económica y social de cada copropiedad. Johnny, ¿cómo estás? Johnny Chávez. O sea, una pregunta, o sea que Bueno, la Moto. cuota administrativa, buenas tardes, la Hola, cuota Moto, ¿cómo administrativa, estás? aló, Hola, apareces como Moto E32, ¿cómo estás? sí señor, bien, gracias María Eugenia. O sea que la asamblea, por ejemplo, acá en mi conjunto subimos el salario, que a partir del 1 de enero quedara la cuota con lo que subía el salario mínimo. Sí, subió terrible, hartísimo el salario mínimo, no lo esperábamos, listo, yo estoy de acuerdo porque todo sube, ¿no? Pero lo que usted está diciendo, ¿pueden llegar a cobrar más de la cuota del salario mínimo? Venga, a ver, pero María Eugenia, ¿qué dice el reglamento de tu copropiedad? El reglamento de mi propiedad dice que a partir del 1 de enero sube la cuota administrativa con lo que sube el salario mínimo. Así se tiene que hacer. ¿Y eso va ya por todo el año o ahorita en la asamblea que hay en marzo Lo pueden acabo de pasar otro responder. proyecto? Mira que Camilo lo acaba de expresar, ¿cierto? Esa asamblea ordinaria tiene que ser también preparada por parte del administrador y no dejar a la deriva la aprobación del presupuesto, porque muchas veces es así y las preguntas son muy poquitas, son mínimas a comparación de todo lo que se debate antes de votar y se votan cosas diferentes a lo que se discutió. Entonces, deben de tener tanto cuidado y tanta preparación y tanta asesoría y cautela de saber muy bien manejarlo con el reglamento. Sí, sí, necesariamente se quedan con eso que dijo el reglamento en el aumento el 1 de enero, porque vuelvo y les digo, la mayoría de los reglamentos y el deber ser es que siempre se incremente hasta la asamblea ordinaria, porque la asamblea ordinaria es la que va a determinar y a debatir si el proyecto o los proyectos de presupuestos que nos presenta el administrador y que el Consejo de Administración dice si tiene consideraciones al respecto o no, o si está de acuerdo con eso, o tiene algunas consideraciones como consejo que ya está terminando, que ya ese día entrega, termina su labor, y nosotros consideramos esto. Por eso esa información por lo general se envía antes. Y ahí es en la asamblea donde toman la determinación. Listo, María Eugenia. Johnny, te me perdiste, Johnny, Doctor, ahorita. Listo, muchas gracias. Con gusto, María Eugenia. Hola, Johnny. doctor, muy buenas tardes para usted y para todos los presentes. Bueno, hay varias preguntas que tenía previstas para realizarle, pero Ah, pues obviamente en su gran mayoría ya han sido contestadas. ok. Y obviamente va relacionado con el RPH. Hablo propiamente de mi conjunto, donde yo resido. Este Sí, conjunto fue entregado en el 2019. Obviamente, las alteraciones que se han previsto por todos los incrementos del salario y obviamente a su excepción de este 2026, pues fue superior en el doble prácticamente. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo se realiza el cambio del RPH
porque tengo entendido, o estoy equivocado, que la primera tiene algún costo monetario para todos los propietarios, o simplemente tenemos la oportunidad de hacer este cambio para evitar estos contratiempos. Muchísimas gracias. A ver, espérate, Johnny, que es que Perdón, ¿y qué es el RPH? vamos, ya. RPH es Reglamento de Propiedad Horizontal. ¿Listo? Johnny, repítela por favor lentamente, la pregunta específica. Listo, doctor. Mi pregunta va encaminada es, ¿el cambio del RPH o el La reglamento de reforma propiedad al horizontal? reglamento. Sí, ¿Estás señor, hablando? la reforma. Sí, la Ujú. reforma como tal, porque hay muchas contrariedades en muchos aspectos y sí o sí, pues la solución es hacer esa reforma. Primero que nada, en lo que he leído o de pronto en lo que he escuchado Sí, vagamente, se menciona de que la primera reforma no tiene algún costo, no, ¿cierto? eso es O falso. es un... Ok, esa Eso es es primera falso. falla porque listo. Y la segunda, la intervención en lo económico para el tema de cambio de escritura, obviamente se tiene que aprovechar para que este reglamento se hace. Es que hay varios aspectos en varias personas que han sido, digamos, afectadas por este tipo de los artículos del el RPH, donde Listo, donde se Johnny. pueden Entonces, confundir muchas cosas. Sí, es bueno, eso. Johnny, entonces escúchame porque vamos a hacer lo siguiente. Primero, eso no es el tema de hoy, ¿cierto? La reforma. Pero te lo voy a responder cortica. Por eso necesito que me respondas dos cositas. Lo primero, eh, ¿ustedes están convencidos que el reglamento de propiedad horizontal amerita algunos cambios, alguna reforma? Sí, doctor, porque es que lo que pasa es que hay muchas, o sea, sabemos que es muy mínimo el valor que, que el salario sube, porque recordemos que en anteriores, por las nuevas reformas, el incremento de los gastos administrativos se Ujú. necesita, se Ah, necesita. bueno. No está previsto, doctor, perdóname que lo interrumpa o si no se me va la idea, no está previsto el incremento o ese valor porcentual que sube a partir de julio del 2026 por los recargos Sí. nocturnos. Eso tiene algún incremento. Eso no está contemplado en el salario mínimo. Por Ah, eso bueno. es que es necesario, por eso es que es necesario realizar este tipo de aumentos. Y si su merced lo menciono, por eso es que me desvío un poquito más allá del RPH, era por eso, para entender y saber que realmente se necesita que solamente el 23.7 no alcanza a cubrir el tema presupuestal del conjunto como tal, por estos gastos que se avecinan en un futuro. Ah, ok. Entonces, mira, mi estimado Johnny, lo que pasa es que si ustedes tienen para determinar que es necesario reformar el reglamento, hay que revisar si está, digamos que, de acuerdo a la vigencia normativa en varios aspectos. Por eso es importante una asesoría de un abogado experto en propiedad horizontal que les diga, sí, es obsoleto, tiene algunas normas que inclusive ya están derogadas desde la ley, en fin, que analice y estudie, y mire y verifique si ese reglamento tiene que ser reformado. Y la reforma tiene un costo y es el costo que le cobre, ojalá, un abogado experto en propiedad horizontal que les haga el texto de aprobación. Pueden contratar a quien quiera o lo pueden hacer los propietarios, sí, pero créanme que eso termina mal. Lo ideal es que contraten a un abogado experto en propiedad horizontal que les haga el texto, que los guíe, los lleve y les diga a consejo y administración cómo deben presentar el proyecto y que en una asamblea ordinaria con mayoría calificada presencial, pues aprueben esa reforma al reglamento. Y eso tiene unos costos luego que son los notariales y de registro. Lo que tú dices, Johnny, es que cuando la ley, por ejemplo, la ley 675 de 2001 entró en vigor o en vigencia, eh, hubo un periodo como de gracia para que hubiera unas reformas. Es posible que el gobierno decrete que esa primera reforma sea gratis, es posible, pero, pero no, todo conjunto o edificio, toda copropiedad que reforme el reglamento debe asumir unos gastos. Nelson, creo que Nelson está así. Nelson, cuéntame, Doctor Esteban, buenas tardes. ¿cómo te va? Una pregunta puntual. En el segundo escenario, cuando el reglamento de propiedad horizontal no dice nada en cuanto al incremento, bien sea por IPC o salario mínimo, Ujú. usted nos explica en el transcurso de la charla que se puede tomar y se puede decir, la salida más armónica, Sí, replicar el presupuesto
aprobado la vigencia anterior por el medio del acta, sí, lo que haya consignado en el acta. Mi pregunta es la siguiente. Si eso es así y no está estipulado Ujú. y se vuelve el administrador, el representante legal de la copropiedad, hace el incremento de acuerdo a la vigencia o a lo que se aprobó en el año inmediatamente anterior, ¿hasta dónde va ese aumento? Es decir, entendería yo que inmediatamente, como no está estipulado ni IPC ni salario mínimo, lo aplico desde el 1 de enero hasta que se haga la asamblea ordinaria del nuevo periodo, o simplemente se va hasta la vigencia que acaba Listo. para la nueva, ¿sí? Listo, ¿Por Nelson. qué? Entonces, quédate ahí, espérate, quédate ahí para que me estés respondiendo lo que te voy a preguntar. Entonces, vamos a suponer, es muy importante esto y te lo agradezco porque es una claridad tremenda. Me devuelvo. Primer escenario, el RPH, Reglamento de Propiedad Horizontal. Si no dice nada, entonces la decisión inmediatamente anterior o la decisión de la Asamblea ordinaria inmediatamente anterior. Listo. Pero ojo, primero hay que tener en cuenta sobre todas las cosas el periodo presupuestal. Vamos a suponer que el periodo presupuestal de esa copropiedad Nelson es del 1 de enero al 31 de diciembre, tal cual como un periodo fiscal, un año fiscal. Listo. Sí, Pero el reglamento dice que la asamblea se hace la segunda semana de marzo. ¿Vamos bien hasta ahí? correcto. Listo. En el reglamento debería haber un artículo que diga que a partir del 1 de marzo, de enero del próximo año, ¿cierto? De cada año, se incremente la cuota de administración en el mismo porcentaje que se incrementó él, ya sea. Voy a poner los dos ejemplos de siempre, IPC o salario mínimo, ¿listo? Señor. El que sea. Pero ojo, que recuerda, los presupuestos se hacen por vigencia, por periodo presupuestal. Entonces, esa decisión que dice ahí el reglamento, esa decisión sería, digámoslo así, transitoria, provisional, en el sentido de que es mientras llegue qué, mientras se La haga nueva qué, asamblea, la nueva mientras se asamblea. realiza la nueva asamblea. Claro, Correcto. sí, porque es que cuando llegamos a la asamblea, que es en marzo, entendamos que ya acabó el periodo anterior presupuestal, ¿sí o no, Nelson? Sí, señor, 31 de diciembre. Exacto, pero ya estamos en el periodo actual. Bueno, Entonces, esa asamblea tendrá que tomar las decisiones para ese periodo. Y lo primero que debe tener en cuenta el administrador en cuanto a la cuota de administración es que el reglamento dijo esto. Ah, no, que el reglamento no decía nada. Entonces, la asamblea anterior dijo que se incrementaba así, de esta manera, el IPC, un ejemplo. Pero él ya vio la necesidad de que tiene que ser el salario mínimo. Ojo, hasta el momento, yo, Esteban Gómez, estoy hablando de lo que dice la ley y lo que dicen los reglamentos. No estoy diciendo lo que me parece a mí. Porque si a mí me preguntaran, yo creo que lo lógico sería el salario mínimo. Pues, para solventar que no haya un golpe muy fuerte en la economía de la copropiedad, ¿cierto? Pero ojo, la ley dice que lo que diga el reglamento, si no lo dice el reglamento, pues entonces habrá que mirar la decisión de asamblea, que también es válida, y ya en esa asamblea se tomarán las decisiones que sean tendientes a la aprobación del nuevo rubro, del incremento y obviamente de los retroactivos. ¿Estamos, Nelson? señor, y la segunda inquietud con respecto, ya me contestó y quería llegar a eso porque para mí era claro, pero quería que lo aclarara para los demás participantes. Claro que sí. Dicho lo anterior, en el dado caso de que la vigencia anterior, 31 de diciembre, 1 de enero a 31 de diciembre, no Ujú. tenga, o sea, obviamente sea por menor valor, y si se aprueba que es por salario mínimo, el retroactivo se hace desde el comienzo, ¿cierto? O sea, como hay un hueco fiscal, las necesidades no se cubren, y se aprobó temporalmente hasta realizar la nueva asamblea, el retroactivo se arranca desde el 1 de enero, ¿cierto, doctor Esteban? Porque muchos, o sea, me pasó en una copropiedad, decían, no, no, no lo hagamos así, porque es que eso es darnos, o sea, es como revictimizarnos y recobrar sobre lo recobrado. Entonces decíamos, no, la cosa es que si hay un déficit fiscal o la cuota no alcanza, la cuota de administración o las expensas comunes ordinarias no alcanzan, hay que hacer el retroactivo con lo que aprueba la asamblea, porque muchos asambleístas decían, no, 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 simplemente el retroactivo no se da y se empieza a aplicar es desde la fecha en que se aprobó el nuevo presupuesto hacia adelante.
y Pero les ojo, ojo explicamos, no es Nelson, retroactivo, pero quiere ser ojo retroactivo. Nelson. Sí, pero Nelson, ojo, esas palabritas, retroactivo o no retroactivo, tienen que deliberarse y Sí, tienen que estar presentes en el momento en que se vaya a hacer la votación. ¿Estoy siendo claro con eso, Nelson? sí, Porque señor, en la pregunta de esta, sí, muchos administradores aplican el incremento. Ah, no, yo quiero el retroactivo. ¿Y dónde se dijo eso en la asamblea? sí, que Eso se no se votó. votan, que no se votan. Y Ah, ya, me lo quedó aclarado, doctor Esteban, muchas gracias. con mucho gusto, Nelson. Gracias a ti. Sofía, Sofía Muñoz, ¿cómo estás? Sofía, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Dime, ¿cómo Buenas estás? tardes, doctor ¿Cómo Esteban. estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, Bien, me alegra. bien. Cuéntame. Bueno, es lo siguiente. Gracias. Es lo siguiente. De acuerdo a todo lo que yo he escuchado, eh, digamos, en el caso de los administradores que Sí. incrementan el valor de la administración desde el 1 de enero hasta el 31, o sea, la vigencia fiscal. Pero Ujú. no se ha hecho asamblea, no ¿Cómo se así? ¿Cómo ha... así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Sofía? A ver, desmenúzala. A ver, la administradora pasa una comunicación diciendo que el incremento de la cuota de administración es el 23%. Ah, eso pasó de comunicado a la Ya, administración. ¿Y cuándo lo pasó? sí, claro, el 6 de enero para pagar a partir del 1 de enero. Listo. Entonces Y yo te voy a hacer unas adicionalmente con preguntas. descuento, y Da- adicionalmente con descuento del descuento por el pago de los primeros 15 Dios mío días, algo así. bendito, Señor, dame paciencia. A ver, Ujú. espérate, Sofía, para que solucionemos esto que aquí vamos a matar tres pájaros de un solo tiro. Lo primero, tú planteas algo que sucede en muchas, pero en muchas copropiedades. Llegó el 1 de enero y automáticamente llegó vía WhatsApp o por correo el super, hiper, mega comunicado de la administración. Y dice que la cuota de administración, recuerden que la cuota de administración queda incrementada en tal, ¿tú dijiste cuánto? ¿20 qué? El 23%. Listo. Entonces, lo primero que yo debo hacer como propietario es revisar, venga, hasta aquí leo que ya se incrementó. Entonces me pregunto, ¿cuáles son las razones jurídicas y legales que aduce la administración para ese incremento? ¿Las hubo? Digamos que yo lo que solicité fue la parte No, técnica, el documento no, técnico hablemos, para no, subir. no, espera, Sofía, hablemos del comunicado. El comunicado Ajá, dice hasta ahí que fue que se incrementa 25%. Un ejemplo. ¿Listo? sí, sí. Ella, la administración como tal, sustentó jurídicamente esa comunicación, esa afirmación, ese incremento. Para Di- nada en absoluto. O sea, no lo simplemente se sube el sustentó. 23. No, o sea, O sea, jurídicamente no, porque jurídicamente se dice que es la Asamblea General la que toma no, esa decisión. no, no, ojo, ojo. Primero, si la toma si no dice el reglamento, ¿sí? Entonces, después de haber dicho que subía X%, el número que sea, el No, porcentaje que sea, la administración, una administración diligente y transparente, tiene que decir por qué se incrementa en eso. Ah, señores propietarios, porque así lo estipula el reglamento de propiedad horizontal en el artículo tal. Sin no. reglamento no dice nada, sino por decisión de asamblea ordinaria del tal día, de tal mes del año 2025. Si no dice No, nada no de hay eso, soporte. no, No hay si no hay soporte. soporte, No, ella no lo hay está soporte. haciendo lo que le da la gana. Y entonces si ella empieza a cobrar eso y no tiene sustento, no hay ni lo uno ni lo otro, que no exista nada en el reglamento y que tampoco la asamblea ya se haya pronunciado en ausencia de, de lo que debería establecer el reglamento y no lo hace. Ella como administración, es el tercer escenario, debe seguir cobrando la misma cuota de administración. Si no lo dice ni el reglamento ni la asamblea, pero no es lo que la administración quiera, porque si ocurre un caso como estos, repito las variables, que el reglamento no diga nada, que en la asamblea anterior no se haya tomado ninguna decisión, estoy solamente en ese escenario, y que el administrador incremente lo que él le parezca, ya lo hace acreedor a una hermosa demanda por cobro de lo no debido. ¿Sí o no? Porque es que él no puede cobrar lo que él quiera. La administración no puede cobrar lo que él quiera. Él debe basarse o en el reglamento o en la asamblea. Y si ninguno de los dos dijo nada, entonces
continuamos con la misma cantidad. ¿Está claro, Sofía? Sí, claro. Lo que sucede es que usualmente todos los administradores han venido trabajando en esa forma. El 1 de enero incrementan por el IPC, lo incrementan, pero en esta ocasión, o sea, y en la asamblea no dice nada, pero el reglamento de propiedad horizontal no lo dice, pero la ley 675 sí habla de las funciones de la asamblea. Y en las funciones de la asamblea está lo que es aprobar el presupuesto y también las cuotas ordinarias y extraordinarias. Entonces ahí, en esa situación, Sofía, el administrador tiene una responsabilidad que tiene de entrada según el artículo 50 de la ley 675/2001, pero en la asamblea, bueno, o mejor dicho, ahí tienen responsabilidad todos. La administración por hacer lo que, según el caso que hemos hablado, no generalicemos, ¿cierto? Sino que el reglamento no dice nada, la asamblea tampoco dijo nada, pero el administrador manda un comunicado y cobra lo que le da la gana. Listo, lo incrementa como quiera. Ahí el problema mayor es de quienes soportan, quienes se aguantan el guarapazo sin entender por qué. Entonces, ahí ya hay que tomar actuaciones por favor, apaguemos los micrófonos. Eh, entonces, ahí tendrían un problema gravísimo y tendrían que asesorarse. ¿Estamos, Sofía? Por supuesto, por supuesto. Y lo otro Pero que si yo es le iba a bueno, decir, pero si es bueno, Sofía, que hagas la solicitud de derecho de petición, ¿cierto? Generalmente no, la ya lo solicitud. hice, ¿Y ya lo cuál es el hice. Lo que sustento pasa es que jurídico? ella no contesta, usualmente ella no Ah, contesta. si Entonces, tú lo haces allí como se lo hice, fue a solicitud. la revisora fiscal, le hice la No, no, solicitud a la no. revisora fiscal. Mira, Sofía, espérate. Mira, A la revisora fiscal no le envían derechos de petición, porque es que ajá. nosotros como propietarios no estamos, para enviar un derecho de petición se tiene que estar subordinado, en este caso es administrativamente, o en estado de indefensión. Y el revisor fiscal no es administrativo, es un ente de control, ¿sí? Entonces, al revisor fiscal él le puede responder, no, es que eso no es conmigo, yo se lo traslado a la administración y ya respondió, porque esa no es labor de él. Entonces, tú mandas Pero una si es solicitud, perdóname, yo consideré lo siguiente, o sea, puse en consideración lo siguiente. El revisor fiscal es un órgano de control, ¿sí? ¿cierto? Que hace Que control garantiza posterior. los, No, él no y que garantiza garantiza, nada. exacto, no, los derechos de los propietarios, No, sí. no, no, Ok, no, no. ok. Un revisor fiscal no garantiza derechos de nadie. Ojo que él no es un juez de la República, nada de eso. Es un ente de control, ¿cierto? Y es una figura muy importante. Pero él está para hacer control posterior. ¿Listo? Si él encuentra en un control posterior que él tiene un hallazgo en el cual dice, uy, aquí está haciendo algo mal la administración, él debe emitir lo que llaman ellos alertas, creo, ¿cierto? Y Pero la debe, entonces ahí sí, pero tú debes mandar ahí la sugerencia mía es que envíes una solicitud o derecho de petición, pero una solicitud ya es para que te contesten dentro de, si es algo administrativo en cuanto a información o documentos, son 10 días hábiles. Tú se la envías, mete en el baile a los que siempre se quieren meter, a los del consejo. Entonces, le mandas la solicitud a la administración y al consejo de administración, porque es que el consejo es el que tiene que estar de primera mano controlando, verificando y supervisando la gestión del administrador. Si la administradora tomó una decisión, el consejo tiene que saber por qué la tomó o no. Entonces, le envía la solicitud a los dos órganos y los dos órganos te deben responder. Entiéndase, se deben responder como tienen que responder. Y si no responden, ¿qué sigue ahí, Sofía? aplicación de la ley 1755 es del Acción de decreto. tutela. No, acción de Ok, tutela. 55. La ley Ok. 1755/2015 es la que reglamenta el derecho de petición y por eso te hablo de solicitud y derecho de petición, ¿cierto? Entonces, cualquiera de los, si es solicitud, son por haber solicitado información o documentos, son 10 días hábiles. Si no te responden, puedes iniciar la demanda de acción de tutela para que sea un juez de la República el que sí te garantice la no vulneración de unos derechos. ¿Estamos? Porque hay cuando aplica el silencio administrativo positivo en caso eventual que se Nunca. le están pidiendo, ¿no? Ok, Nunca, gracias. nunca, Ok, Sofía. Eso solamente en el sector público. Sí, ok, propiedad perfecto. horizontal no existe ningún silencio administrativo. Listo. Ok, mil gracias, mil gracias. Con gusto, Sofía. Que estés bien, León.
Mi estimado doctor, buenas noches para usted y todos los participantes. ¿Cómo Tengo estás? un muy bien, gracias. Tengo, creo que, un tercer escenario. Dígalo. Eh, ¿Cómo funciona cuando en este momento se está en una administración provisional Ah, en caray. la cual aún no se ha efectuado la primera asamblea ordinaria de propietarios? Esa es como la primera parte y tomando como referencia esa pregunta es, ¿qué pasaría en el evento de que la administración decida subir supuestamente el 23%? ¿Lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? Y si lo hace, ¿cómo puedo o ante quién me puedo quejar? Muchas gracias. Bueno, no, mira, no te me vayas, León. A Aquí ver, estoy. León, si estamos bajo la administración de lo que se llama administración provisional, ¿qué se entiende? Primero, que esa administración provisional, por definición, la ejerce el propietario inicial o constructor, ¿cierto? La ejerce el propietario inicial, que muchas veces puede ser el constructor o el fideicomiso. Listo. Entonces, quiere decir que hasta el momento no se ha enajenado por parte de la constructora o del propietario inicial más del 51% de los bienes privados. ¿Estamos hasta ahí bien, León, o no? Estamos muy claros, doctor, hasta ahí. Listo. Entonces vamos a poner un ejemplo pues con números, ¿listo? ¿Te parece? 100 apartamentos, igualitos todos, con el mismo área, o sea, con el mismo coeficiente de copropiedad. Pero de esos 100, el propietario inicial tiene 60, o sea que 40 son de propietarios que están residiendo o no ahí. Entonces, en ese momento, esa administración provisional, recuerda que ahí no hay consejo de administración, ¿sí o no, León? ¿Estamos? Correcto, correcto. Estamos, doctor. Él puede hacer una asamblea para aprobación de presupuesto y él puede votar, el propietario inicial vota por 60 unidades. ¿Qué crees que pase? Pues si hubiera la asamblea, él ganaría. Conclusión, Pues conclusión debe tiene haber, que, debe haber un presupuesto, ¿cierto? Y de acuerdo a ese correcto, presupuesto se los debe comunicar sí. y debe trabajarse con ese presupuesto, pero el incremento sí debe ser acorde a las situaciones. Por eso hay que revisar muy bien ese reglamento de propiedad horizontal, bajo qué condiciones se está ejerciendo esa administración provisional, porque hasta el momento él debería estar solventando ciertos gastos, ¿sí o no? Ciertas erogaciones comunes. Entonces, revisen el reglamento de propiedad horizontal en ese escenario, León, asesórense de un abogado experto en propiedad horizontal y entren a conversar como propietarios con la constructora. Ojalá todo a través del diálogo, si no, de una conciliación. Pero revisen el reglamento de propiedad horizontal. En este Pero momento, ahí me queda, en el reglamento de propiedad no dice en la parte presupuestal no habla de que se incrementará o el IPC o las necesidades, no. Entonces, me queda una inquietud, doctor, ahí, si ahí, ellos podrían subir ahorita o tienen que esperar obligatoriamente hasta la primera asamblea, que es ellos no han ahorita en entregado. febrero. No existe una asamblea definitiva. Existe una administración provisional que está a cargo suyo, pero que en últimas es el mismo. ¿Sí me hago entender? Es el Sí, propietario inicial. Entonces, como ya no se han entregado ni bienes comunes, entre comillas, solamente los que se entreguen por bloque, por torre, de acuerdo a los que están inmersos o los que son inherentes a cada bien privado, ¿sí? Que si es son edificios o bloques o torres o es por etapas, ahí la respuesta se vuelve más compleja. Pero técnicamente, es a partir del momento en que la administración provisional termina o cesa y se le entrega a la copropiedad y ahí es donde comenzamos a hablar de los dos escenarios que hemos hablado. ¿Estamos, ok, León? doctor. Pero, Bueno, pero piénsalo así. Bueno, listo, el propietario necesita una asamblea para escuchar a los propietarios y someten a votación un presupuesto. ¿Qué va a pasar? no. De pronto no me hice entender bien. O sea, acá la asamblea está propuesta o se está programada para el 7 de febrero. Mi pregunta es, como de aquí ¿Para qué a esa febrero todavía asamblea? falta asamblea, la primera asamblea, que ya es ordinaria, Ah, pero ¿para ya. qué es? ¿Para entregar la administración? Creo que es para entregar la administración, es Ah, para bueno, todo, nunca. esa asamblea Entonces puede tomar decisiones y la pregunta es, retroactivo. en este mes de enero, ¿es normal que me llegue incrementado o no me puede llegar incrementado hasta la asamblea que es en febrero? Así como él puede cobrar las cuotas de administración, esa administración provisional, aún siendo administración provisional, puede cobrar cuotas de administración.
tranquilamente la puede incrementar, pero es en esa asamblea de febrero en donde se pueden tomar decisiones con respecto a ese valor pagado, ¿cierto? Ahora Pero sí, hay que ahora mirar sí. qué presupuesto entrega. Por eso te digo, o sea, la respuesta al escenario que planteas es una maravilla, pero eso nos daría para hablar otra reunión. ¿Sí me hago entender, Listo, doctor. León? Sí, no, perfecto. Muchas gracias, muy gentil. Oh, pero entonces, ojo, mucho cuidado con esos 7 de febrero porque hay entrega de administración. Entonces hay que saber hacer las cosas. Asesórense. iPhone de Mike. Gracias, León. Gracias a ti, doctor. Mike, aparece iPhone de Mike por ahí levantando la mano. Si no, nos vamos hasta... Sí, ya, hola doctor Esteban, Hola, ¿cómo hola. estás? ¿Cómo te va? ¿Bien o no? Bien, muchas gracias. Cuéntamelo Bueno, todo. digamos que para mí es claro todo lo que has dicho. Te agradezco mucho. Digamos, en mi caso, en el 2022, la Asamblea aprobó que todo el tiempo se subiera de acuerdo al incremento del salario mínimo, pero pues este año sí brincaron por el tema de Pero todo ven, lo que subió. pero perdóname, ¿cómo así que todo el tiempo? Cada año. Cada año sí, No. y lo ¿Fue cuándo? volvíamos a ¿Cuándo? aprobar ¿Fue cada año. cuándo? ¿Fue cuándo? ¿En el 2022? Sí, pero cada año Sí. volvía y se aprobaba. Ah, no, pero eso ya es otra cosa, espérate. Una cosa es tomar la decisión para un periodo presupuestal y así se queda, para ese periodo. Pero ojo, si la asamblea lo tomó es porque el reglamento no decía nada, en teoría, Sí. ¿cierto? Si Ujú. se hizo así, entonces esa decisión solamente era para esa vigencia presupuestal. Y en la otra asamblea de 2023 tenían que volver a someter a votación lo mismo. ¿Estamos claros? Sí, sí, señor. Ah, ok, y así se ha venido haciendo. Y así se ha venido haciendo. Sí, porque Pero, de hecho yo casi nunca subo el presupuesto de acuerdo al salario mínimo ni el IPC, lo hago como intermedio entre los dos, algo coherente que no sea ni muy, muy, ni tan porque pues igual todo incrementa. claro, Pero claro. entonces mi pregunta es la siguiente, doctor. Tengo una copropiedad que tiene unos excedentes acumulados casi de 80 millones de pesos. ¿Sí? En caso tal de que yo no quiera subir el 23%, ¿puedo puedo jugar con las cifras en cuanto al tema de los excedentes o eso no se puede tocar? ¿O qué hago yo con todos esos excedentes acumulados? ¿Los puedo mandar al fondo del imprevisto para alguna futura inversión? ¿O qué hago con todo ese dinero cuando la Tienen DIAN lo revisoría requiera uno? fiscal. Tienen revisoría No, fiscal. no, ya le estoy solicitando al Consejo y al conjunto que pongan porque recibí el conjunto el año pasado en junio. Dios mío, y no a revisor fiscal. Eh, No, y este año mira, sí o sí tienen que ponerlo, o sea, no es negociable. lo que pasa es que ese tema que tú estás planteando y es algo que está dentro de lo que tiene que hacer todo administrador o tener en cuenta a la hora de hacer un presupuesto. Eh, mm, yo creo, o sea, yo soy muy respetuoso de cada cargo y ese tema es para que tú lo converses con tu contador. Listo. Lo lleves a la mesa de una reunión de consejo de administración y exista óigase bien, un consenso de lo que se vaya a hacer. Pero siempre deben tener en cuenta cuáles son los parámetros de qué traslados presupuestales no puedes hacer así como así, pero en últimas tú eres la que propone el presupuesto. Por eso es importante la figura del revisor fiscal también, ¿cierto? Que ahí Mm, pueda decirte de antemano qué podría y qué no podría pasar. Entonces ahí yo creo que tú vas a necesitar y no es el tema de ahora, pero sí necesitas una asesoría, ya sea de un abogado también experto en propiedad horizontal o mejor aún, diría yo, que te asesores con un revisor fiscal. ok, doctor Esteban, muchas Que te hable gracias. de los traslados, qué se puede hacer y cómo se puede hacer o de cómo juegas tú con los rubros. Para mí es lo fundamental eso. Listo. Listo, doctor, vale, gracias. Con gusto, May. Joana Reyes, ¿cómo estás? Joana. Aló, Hola, aló, hola. aló. ¿Sí? Hola, ¿Me ¿cómo escucha? estás? Sí, te escucho. Hola, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy enriquecedor eh, el tema. Tengo una pregunta. Dime. Pues bueno, ya digamos con el tema de los aportes que han hecho las demás personas, pues digamos hay varias cosas que me quedan claras. Ujú. Tengo una pregunta. Digamos nosotros, según el reglamento, dice que nuestro presupuesto va del 1 de abril al 31 de marzo, que la asamblea. Si la asamblea se hace en febrero,
este tiempo, digamos, también se debe tener en cuenta de que esa vigencia va dentro de este tiempo. Y por otro lado, nosotros el año pasado, pues por el tema de que pues obviamente el conjunto tiene un déficit de presupuesto bastante alto, que se hizo? Se votó que pues que para no hacer el tema de los retroactivos, Sí. se hiciera el aumento con el salario mínimo a partir del 1 de enero, pues nunca imaginamos que fuera a ser tan alto. En caso dado, pues eso ya está en vigencia porque pues se votó el año pasado para que aplicara este año. En caso, nosotros tenemos asambleas por lo general en marzo. eh, ¿Se podría cambiar esta decisión o ya sí o sí tendríamos que mantenernos o sostenernos sobre esa decisión? Bueno, listo. Esas Te serían mis agradezco, dos preguntas. Joana, que haya sido tan precisa y les pido a los demás para que nos dé tiempo, porque es que no nos podemos exceder tampoco mucho. Mira, Joana, me va a devolver lo primero. Esa decisión que se tomó fue sobre qué, sobre qué valor a partir del 1 de enero. Sobre el salario mínimo, ¿Y pues qué se dice el votó. reglamento? El reglamento, la verdad, honestamente, el reglamento no me habla nada sobre subir el presupuesto. No sé si haya otra parte Y de la cuota de administración tampoco. No, la verdad, yo estaba mirando y no he encontrado nada de eso. Listo. Busqué en el tema de Bueno, presupuesto, como en bienes comunes y listo, demás, y Joana. no hay Entonces, nada que listo. especifique. Entonces, atenta a lo que te voy a ir preguntando. Entonces, primero, ya hubo una decisión de asamblea que a partir del 1 de enero la cuota de administración se iba a incrementar en lo mismo que el salario mínimo. ¿Listo? Ah, que se incrementó mucho, no. Ya eso es otra cosa, ya eso es otra situación que pues, aquí no vamos a discutir. Aquí lo que me parece a mí es que se deben centrar en cuál es el periodo de ejecución presupuestal. Ustedes dicen, tú me dices, es del 1 de abril al 31 de marzo. Ah, entonces yo creo que ahí mi sugerencia, yo no tengo la última palabra, no soy palabra de Dios, pero créanme que lo que hablo lo hablo con sustento y desde la experiencia. Mi sugerencia es que las asambleas no se hagan antes de marzo. ¿Por qué? Porque es que el artículo 39 de la ley C75/2001 dice que la asamblea ordinaria o la asamblea se reunirá ordinariamente por lo menos una vez en la fecha que diga el reglamento de propiedad horizontal o en silencio de este, ¿cierto? Eh, durante los 3 primeros meses o los 3 meses siguientes a la finalización del periodo de ejecución presupuestal. Su periodo va del 1 de abril al 31 de marzo. Lo más lógico para mí es que hagan la asamblea entre abril, mayo y junio para que tomen decisiones sobre ese periodo. Pero no importa, el reglamento puede decir que la asamblea se haga la primera semana de febrero. Estoy dando un ejemplo. ¿Estamos bien hasta ahí, Joana? Entonces, Sí, señor. la asamblea ordinaria que hagan en ese febrero, siempre tienen que tener en cuenta que lo que aprueben ahí, ¿cierto? Que la parte presupuestal comienza a entrar en vigencia ¿cuándo? El 1 de abril. El 1 de abril. Entonces, las decisiones que tomen ahí no podrá ser, o sea, para mí va a ser muy difícil que le metan un retroactivo. ¿Y por qué? Porque ahí no se ha comenzado a ejecutar el presupuesto. Y el presupuesto entrará a ejecutarse a partir del 1 de abril. Sin embargo, pues la Asamblea podría tomar decisiones respecto a lo que se viene cobrando, pero ya el cambio y esa decisión que tomó la Asamblea es, entre comillas, por el periodo comprendido entre qué y qué, entre esa Asamblea ordinaria o se aprobó a partir del 1 de enero hasta que exista la otra Asamblea. Pero yo creo que si se asesoran bien, si revisan bien el reglamento, si buscan las salidas jurídicas y legales de manera tal que las decisiones que tome la administración no sean ni arbitrarias, ni que no afecten a la copropiedad, ni el bolsillo de los propietarios, pero que tampoco se salgan del marco legal del régimen de propiedad horizontal, incluyendo el reglamento de propiedad horizontal, yo creo que pueden encontrar una solución a eso. Sí, el incremento del salario mínimo fue fuerte, un poco más fuerte que el que hubo de 24 a 25, ¿cierto? Porque también hay que decirlo. Acuérdense que el salario pasó de 1.100.000, estoy hablando sin subsidio, 1.100.000 a 1.400.000. 23.500, fueron 323.500 y ahora pasó a 1.700.000. Miren que hay que jugar con eso también y pensarlo. Esas decisiones de asamblea siempre tendrán que ser, ojo,
analizadas y por eso dije desde el comienzo que quién es el encargado de tener claridad en todos los conceptos y la asesoría pertinente, el administrador. ¿Estamos, Joana? Claro que sí, doctor. Igual, a mí me deja un sinsabores porque la verdad no creo que esta administración siquiera sepa cuál es el periodo de vigencia que nosotros tenemos, porque incluso ellos estaban proponiendo hacer la asamblea en febrero por el tema de los aumentos y más. Y, usted no tiene revisor fiscal, me dijiste, ¿cierto? Sí, y llevamos como 3 años con él y honestamente no he escuchado la primera vez por parte de él que hable de estas fechas Bueno. tampoco. O sea, si no estamos Sí, cumpliendo por la ambos ley, lados. ni haciéndola cumplir, ni emitiendo los conceptos que son, y el revisor fiscal dice que todo está bien, ¿qué esperanzas tendremos? Es importante asesorarse como propietarios, como consejo, para no incurrir luego en errores que nos puedan llevar a lo de siempre. Recuerda que en Colombia los errores, ¿cómo se pagan? Con secuencias muy altas. Listo, Johanna, gracias. Gracias, doctor, que pase un buen día. Feliz noche. Igualmente. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Esteban, y buenas tardes para todos. ¿Qué En más, mi Carmen? presupuesto dice, vigencia del presupuesto. El presupuesto aprobado en la Asamblea tendrá una vigencia anual que inicia el 1 de enero del año respectivo hasta el 31 de diciembre del mismo. Pero en la Asamblea a veces hay personas que proponen, bueno, no cobren el retroactivo, pero si aquí en el reglamento está eso, eso debe quedar en el Ojo, acta de la Asamblea que sí se cobra o no. pero es que el reglamento habla de retroactivos. No, no habla de retroactivos, pero sí dice que el reglamento tiene una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Así la asamblea se haga en marzo. No, pero eso no tiene, o sea, ahí no hay problema. Ustedes hacen la asamblea en marzo y ya deben entender que el periodo de ejecución ya comenzó el 1 de enero. Si ya comenzó el 1 de enero, esa asamblea puede tomar la decisión, ojo, una decisión de manera legal, apegada a la normatividad, que no sea contraria a la ley ni el mismo reglamento. Alguien puede aprobar, el mismo consejo, el mismo administrador puede llevarlo y ponerlo ahí como para que lo debata la asamblea, o los mismos asambleístas pueden, de un asambleísta pueden hacer la idea de que haya retroactivo o no. En total, ¿quién es la que define eso? La asamblea, Pero la pueden decidir, sí. sí, pero entonces es que como hay personas que se oponen que como la asamblea se hizo en marzo, entonces que la cuota debe empezar a regir a partir de marzo. Pues es que eso es un pensamiento, pero lo que hay que entender es cuándo comienza el periodo presupuestal. Yo El puedo 1 de pensar enero. una cosa, pero si yo no me asesoro, o si yo no logro entender, o si yo no tengo un administrador que me diga, recuerde que su reglamento de propiedad horizontal estableció que el periodo presupuestal es del 1 de enero al 31 de diciembre, usted no va a ir con la claridad ya. Ahora, hay que explicarle y por eso es importante también la labor que haga el administrador de educar a sus administrados y recordarles que lean el reglamento y que ese reglamento se tiene que respetar. ¿Estamos, Carmen? Sí, señor, gracias. Con gusto. Guillermo, Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo le buenas va? noches, ¿cómo estás? Doctor, el caso de nosotros es el siguiente, y ahora que lo escucho es que caigo en cuenta la ignorancia tan grande que tenemos muchos. ¿Qué En el año pasó? 2016 se Sí, aprobó que el valor de la cuota de administración se incrementara en el mismo porcentaje del salario mínimo, no jodas. automáticamente a partir del 1 de enero en el 2016. Y Sin por tener en cuenta lo que ignorancia, dice el reglamento, Guillermo. el reglamento no dice nada al respecto, doctor. Listo, esa decisión era válida. ¿Para qué Eh, periodo? eh, Es correcto, hasta ahora es que me doy cuenta, era solamente por ese periodo del año 2016. O Sí, sea porque que ustedes ahí no nosotros, reformaron el reglamento. no señor, no lo hemos reformado, No, correcto. señor, es que esa decisión es una decisión para ese periodo de ejecución. Correcto, doctor. Por eso mi pregunta viene a lo siguiente, así venimos desde el 2016 hasta la fecha. Ahora que ya entiendo cómo es el asunto, el salario se incrementó en el 23% y aquí automáticamente se incrementó en el 23%. Escuchándolo y sabiendo que solamente es por la vigencia presupuestal, que en este caso venció desde el 2016 a finales de 2016,
¿podemos aceptar ese incremento a partir ahorita del 1 de enero hasta la asamblea en marzo? Vea, es que ahí tienen un problema tremendo. ¿Por qué? Porque es que debido a la ignorancia en tema de propiedad horizontal, y cuando digo ignorancia es desconocimiento de un campo de conocimiento, o ignorar el campo de conocimiento específico de la propiedad horizontal. Eso significa no asesorarse, no leer, no revisar el reglamento, no ver los videos del abogado Esteban, nada de esas cosas. Si no se Sí, señor. siguen, si no se ciñen, si no se asesoran, si no investigan, si no leen, siempre van a aceptar lo que les llegue sin preguntar, ¿sí o no? O sea, vamos a tragar Sí, entero. señor. Entonces, ahí Así es, sí, señor. en ese sentido, ya tendrían que asesorarse porque pues no faltará quien demande por cobro de lo no debido, que pida devolución, que notas de débito, nota de crédito, en fin, un poco de cosas. Yo creo que ahí, y si no pago, entonces, si yo no pago, ¿qué va a pasar, Guillermo? Moroso, Ah, entonces yo tengo que llegar a eso. Yo siempre le digo a mis clientes, vea, pague para luego reclamar. correcto. O sea, en este momento el consejo es paguemos y en marzo en la asamblea lo debatimos nuevamente. Sí, y echarse la bendición, orar mucho, Sí. y hablar con los y hablar. Y la verdad, pues deben tomar una, o sea, asesórense porque la cosa se puede complicar. Es que esas decisiones que se toman en asamblea, yo no puedo hablar que es que hace 15 años tomaron, o hace 8 años tomaron esa. No, no, no. Ojo con eso. Sí, es Listo, Guillermo. increíble, sí, doctor. Ustedes busquen una solución y lo mejor es a través de la asesoría con un abogado experto en propiedad horizontal. ¿Estamos? Perdón, Perfecto, doctor, doctor. perdón, Perfecto, una doctores. pregunta, Con gusto, perdón, Guillermo. una pregunta, qué pena acá. El año A ver, pasado María. acá en mi conjunto, acá en el conjunto nos pasó algo, no sé si estuvo bien o mal. Nosotros hicimos la asamblea como en marzo, no me acuerdo la fecha, y ya el otro día cambiaron de administrador y nunca nos informaron en la asamblea que iban a cambiar de administrador. ¿Eso es legal? ¿Eso lo A puede ver, tomar el consejo? no, mira, cuando el consejo existe, el consejo es el que nombra al administrador y no tiene que hacer un anuncio rimbombante o pedir permiso. El consejo es el que, si existe consejo, él es el que elige al administrador. ¿Listo? Bueno, Olga Bueno, Marí, doctor Esteban, muchas gracias, doctor. Muy amable. con gusto, Guillermo. Olga, Ok. Doctor Esteban, buenas Olga, noches. manifiéstate. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Mi pregunta es igual a la del señor anterior. Es que el reglamento no dice nada, el reglamento de nuestro conjunto no dice nada de lo del alza de la cuota de administración a partir del 1 de enero. Eso lo Sí. hicieron en una asamblea hace como unos 7 u 8 años que aprobaban, pero el año pasado, el 27 de abril, el señor administrador hizo la asamblea, pero ni siquiera hizo presupuesto. O sea que Ay, no no, pero podemos. ¿cómo así que no Imagínense, hizo no, presupuesto? Entonces, ¿usted a qué va a la asamblea? entonces, aparte de eso, en la portería dejó un papel diciendo que a partir del 1 de enero quedaba la cuota de administración con el incremento del salario mínimo del 23%. O sea, en ese caso, ¿qué hacemos? Asesorarse. Porque tú me estás contando unas cosas que casi, o sea, porque estoy sentado, pero ¿cómo así que un administrador hace asamblea y no lleva presupuesto? Entonces, ¿a qué van a asamblea? Olga, ahí el problema mayor es el desconocimiento y la falta de asesoría. Frente al tema de la cuota de administración, yo te puedo responder lo que sea hoy para respetar las preguntas que siguen porque ya estamos acabando, pero para lo demás necesitas básicamente asesoría y son todos, porque no puede ser que tengan un administrador que no les presente presupuesto. Entonces, ¿ustedes a qué van a asamblea? ¿Qué se puede hacer? No sé, ¿tienen consejo de administración, Olga? Sí, hay consejo de administración, pero ¿Y qué el hace consejo la... de administración, es que el consejo de administración son propietarios, son arrendatarios e hijos de propietarios. Más Entonces, allá de empezando por eso, ahí. más allá de eso, tienen que revisar muy bien lo que dice el reglamento de propiedad horizontal. Segundo, llevar a cabo el ejercicio correcto de la reunión de asamblea ordinaria, hacer buenas elecciones, la elección del órgano del órgano del consejo de administración, de acuerdo a lo que diga el reglamento. Si ustedes no conocen el reglamento y no se asesoran,
Olga Mari, esto va a ser una bola de nieve que va a crecer cada rato. Listo. Entonces deben buscar Sí, esa doctor. asesoría. Listo. Sí, doctor, es que hasta ahora estamos conociendo el reglamento y nosotros nos estamos asesorando y nos estamos capacitando para esto y por eso es que nos estamos dando cuenta de todas las cosas e inconsistencias que hay en este Entonces, conjunto. busquen una asesoría dirigida a preparar bien la asamblea de propietarios, listo, y a poner en orden las cosas, porque es que recuerde que la propiedad horizontal no tiene un ente regulador, se autorregula. Entonces es en la asamblea en donde la propiedad horizontal se organiza, toma las decisiones de acuerdo a lo que diga el reglamento de propiedad horizontal y la ley 675 de 2001. Estamos, Muchas gracias, doctor. con Muchas gusto, gracias. Olga, con Muy amable. gusto. De Muñoz, o sea, de Muñoz. Buenas noches para todos, un feliz año. Gracias, lo mismo. Eh, bueno, Cuéntame. yo tengo una pequeña inquietud. Ya estoy mirando el RPH y ahí lo único que habla de aumento es en presupuesto provisional que dice aumento a partir del 1 de enero en base del salario mínimo. Sí, pero Ujú. cuando es presupuesto provisional. Mi inquietud Pero, es la, pero ese señor, provisional habla de qué? O sea, si es perdón. provisional, ya no hay administración provisional, para que separemos ese concepto. Listo, no, por eso también tenía esa inquietud porque ya el conjunto lleva 5 años. Ah, no, no, no. Entonces Entonces ya yo no hay imagino que no administración aplica. provisional. Listo. Ese presupuesto provisional, entiéndase desde el 1 de enero, ¿hasta cuándo? Hasta ¿Hasta la, cuándo? hasta la Asamblea. asamblea. Listo. Pero Ya en igual, el otro igual te presupuesto no estoy hablando dice, sin leer el reglamento. Listo. sí, señor. Ya en el otro presupuesto no dice nada de si el aumento debe hacerse sobre salario, sobre necesidades o sobre IPC. Tengo dos preguntas Ujú. respecto a eso. O sea, Dilo, cuando dilo. tú hablas de elegir bueno, en cuanto a la cuota de administración, debe haber un punto específico donde diga aprueba el aumento de cuota de administración en base al salario mínimo o en base al IPC. Porque, digamos, yo estaba mirando ahorita el acta del año pasado y en cuanto al tema de presupuesto, todos los presupuestos que presentó el Consejo fue en base aumento con salario mínimo. Nunca presentaron un presupuesto con aumento de IPC. Y tampoco hay una pregunta específica que diga aprueba, o sea, era aprueba este presupuesto, no, siempre era opción A, B, C, o sea, Listo. esté de acuerdo o no esté de Hazme la acuerdo. pregunta concreta. Yo ya entendí más o menos por dónde va la cosa. ¿Cuál es la pregunta concreta de nuevo? Bueno, dos preguntas. Entonces, la cuota de administración tiene, dentro de la asamblea tiene que haber una pregunta específica que diga, aprueba la cuota de administración con aumento de salario, acorde, no, espera. La cuota de administración, aprueba la Mira, cuota de no, administración a es en base el del, momento, Muñoz, ve, es en el momento que hagan la votación del presupuesto. Debe quedar la claridad de que dentro del presupuesto ahí está el rubro de cuota de administración. ok, O pueden inclusive hacer una pregunta antes del presupuesto para que entiendan por cuál opción de presupuesto o qué presupuesto van a votar. En definitiva, ustedes como asambleístas deben saber qué están diciéndole sí o no. Le estamos diciendo sí el presupuesto, entendiendo que este rubro específicamente de cuota de administración se manejará de la siguiente manera. Tiene o no tiene ok. retroactivo, pero eso debe decirse. ¿Estamos? Ok, y digamos como todos los presupuestos que se presentaron fue con base en salario mínimo, nunca, o sea, vuelvo y repito, nunca, o sea, como que nunca dan la opción con base en el IPC y Pero tampoco si hay lo la opción aprueban de no. así, pues así lo tienen que cumplir. Ahí no hay nada más Ok, que hacer. Es una decisión de asamblea. Obviamente, si esa decisión va en contra de lo que diga el reglamento, esa decisión es perfectamente impugnable. Y para eso se impugna dentro de los 60 días siguientes al día de la reunión de asamblea. O si no, pues ya mirarán a ver si de pronto demandan por nulidad. ¿Estamos? listo. Muchísimas gracias, don Esteban. Con gusto. Jenny Angélica, ¿cómo estás? Señores, últimas tres. Jenny Angélica. Aquí en el chat les Sí, sí, dejé. buenas Dame tardes, un muchas segundo. gracias. ¿Cómo estás, Jenny Angélica? Dame un segundito. Aquí en el chat les dejé mi WhatsApp y mi correo. Por favor, las preguntas que me hicieron ahí, ya por tiempo no me da para responderlas, pero por favor, replíquenmela. Quien la haya hecho, replíquenmelas ahí. Igual yo las voy a tener en cuenta y voy a resumirlas y voy a responderlas. Pero si me lo replican, por favor, todos,
o quien haya hecho pregunta que yo no haya respondido, por favor, me puede escribir que yo le respondo. Listo. Jenny Angélica, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno, me Una alegra. pregunta. Cuéntamelo todo. ¿Su merced nos puede compartir el video? La verdad es que no alcancé a ingresar antes, sino ya cuando su merced estaba haciendo las preguntas me hubiera Ah, encantado escucharlo antes. Sí, pero bueno, tranquila, tranquila que sí, señor. yo subo esto a redes. ¿A Ahí, redes? Vale. sí, mira, ahí está mi WhatsApp y mi correo. Escríbeme recordándome eso que yo te envío a mis redes y te digo dónde lo voy a subir. ¿Listo? Vale, listo. Y mi pregunta es, Dime. estamos recibiendo un conjunto, ¿sí? De la constructora, de la Ujú. provisional, a nosotros que somos fijos. Ayer, cuando se subió la cuota de administración, aquí mucha gente me habla sin el conocimiento, pero aquí en la matrícula que dejó la constructora en el reglamento dice que debemos subir la cuota de administración al valor del mínimo, ¿sí? Pues el valor del mínimo es el 23.7. Hasta ahora vamos a hacer la primera administración, estamos armando los presupuestos, todavía no nos han entregado zonas comunes, estamos haciendo tentativamente unos presupuestos porque no conocemos cuánto se gasta de agua, cuánto se gasta de luz, en muchas cosas. Y la gente está súper enojada que eso no debe ser así, que tiene que subirse por el IPC, que ya debo hacer están pidiendo asamblea extraordinaria. A nosotros aquí en Ibagué es un poco más demorado que Bogotá, que en la representación legal estamos desde el 5 de diciembre radicado y todavía no nos la han entregado, o sea, todavía yo no puedo hacer la asamblea ni nada. No sé, usted ahí qué me aconseja o qué me puede decir. Pues Jenny Angélica, tienes dos situaciones muy particulares, ¿cierto? Entonces aquí es donde uno como abogado dice, ¿quieres una sugerencia o una asesoría? La asesoría genera honorario, la sugerencia no. ¿Qué quieres? Pues me gustaría la asesoría y hablo con mi jefe para también, para la sugerencia y hablaría con mi jefe para la asesoría. La sugerencia es que tomen la asesoría, porque hay dos cosas fundamentales. Primero, cómo pedir, cómo solicitar, no la representación legal, el certificado de representación legal ante la alcaldía, ¿cierto? Que es lo que deben emitirle. Eso no se llama ni personería jurídica ni representación legal, se llama certificado de representación legal. Aquí en Medellín le dicen que personería jurídica, yo no entiendo dónde sacan esas cosas. O sea, el artículo 8 de la ley 675 de 2001 les vale 5 pues, no lo han leído. Pero bueno, no importa, yo sé cómo son las cosas allá en Ibagué. Para eso debes saber cómo lo subiste, cómo radicaste eso, si fue a través de una solicitud o PQR, y yo ya le dije a alguien acá que primero se hacía una solicitud de derecho de petición, y si no, ¿qué? Si no respondían, Sí, a ¿qué? nosotros ya, aquí ya salió, ya se notificó, tenemos que esperar el tiempo de notificación y ahí sí nos Ah, dan un certificado, pero más o menos hasta fin de mes no la dan. entonces, siempre que tú hagas una solicitud y no te respondan, tú lo que debes entender es que puedes tutelar. ¿Listo? Y Vale, para, listo, sí, señor. y para lo otro, pues yo te digo que está bien que estén estudiando o sea, que está muy bien, y ese es el ejercicio como administración, llevar a cabo dos o más proyectos de presupuesto. Sí, esto fue un incremento muy bravo en el salario mínimo y están enojados, pero no es porque estemos enojados de lo que nos dé la gana, es lo que diga el reglamento. Básense en lo que está en el reglamento, pero Jenny Angélica, tomen una asesoría. Créame, porque yo sé que en Ibagué la cosa es durita. Sí, El tema de señor, propiedades horizontal es gracias. duro. Vale, ya Dale. voy a tomar sus datos y vamos a estar hablando. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto lo que necesites, que estés muy bien. Ujú. Mi estimada Catalina Borges, ¿cómo estás? Cata, hola, Ay, aparecí. ¿cómo vas? ¿Bien o no? Bien, doctor, tengo tres consultas. ¿Qué hay? La primera, Hablamos de la la cuota de primera, administración. sí. Pues primero, pues hay que entender que vivimos en una propiedad horizontal y pues definirnos solamente en el salario mínimo cuando los gastos de una copropiedad, dependiendo pues lo grande o lo pequeña que sea, a veces por lo Sí, pequeña los gastos son más altos. Y pues sí. nos asusta eso y realmente considero que no, pues vivimos en algo donde es casi que un lujo vivir. Pero mi Ujú, pregunta es la siguiente, en mi conjunto venimos con sí, un déficit que es casi de dos mensualidades del año pasado. Sin ujú, embargo,
cuando hacemos el presupuesto, pues nos da más del 23%, obviamente porque nuestro reglamento dice que si tenemos déficit, tenemos que regular el déficit, ¿sí? Porque quedamos con cuotas, o sea, con facturas pendientes de pago del año 2025 Pero que venga, se venga, pero tendrían es que que eso pagar ya es en un el tema 2026. netamente administrativo que lo debe manejar la administración y Sí, ahí bajo voy. la, o sea, se supone que el Consejo de Administración, ojo, no administra ni coadministra. El Consejo de Administración está para vigilar, controlar, llevar un control, para revisar, supervisar, vigilar, estar pendiente de la gestión administrativa. Ya eso lo tendrán en cuenta, si hay déficit o no, eso es a nivel interno. ¿Qué tiene que ver eso con la cuota de administración a partir del 1 de enero? Ahí vamos. Pues que resulta y sucede que dentro del reglamento pues no se habla de que se tiene que subir ni el salario mínimo ni el IPC, pero hace 10 años atrás en una asamblea dijeron que el IPC. Sin embargo, la cuota de administración los 10 primeros días habla de que se le descuente el 6%, pero pues el IPC, según lo que estoy viendo ahorita, está en el 5%. No, pero venga, no, Entonces, no, 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 pero es que la decisión era para ese periodo presupuestal, nada más. No, no, esa decisión no es vigente. Mira, yo no claro, sé, Catalina, ¿a qué horas entraste? No sé si entraste tardecito a la charla, pero hay que recordar que primero me fijo en lo que diga el reglamento. Si el reglamento no dice nada, vamos a lo que sí, dijo la no, Asamblea. Si la Asamblea tomó una decisión, es para ese periodo presupuestal. ¿Listo? sí, Si ahí ninguno de los voy. dos dijo nada, no se puede incrementar, sino hasta que Ok. se llegue a la Asamblea ordinaria y ahí se tome la decisión del incremento. ¿Listo? Entonces, el año pasado se incrementó por el salario mínimo, pero no quedó estipulado. Es decir, que el siguiente no, solamente se ha supuesto que estaba basado en un salario mínimo, pero no quedó escrito en el acta de asamblea que la cuota subía el salario mínimo. Simplemente con el hecho de haber aprobado el presupuesto, pues se daba a entender que quedó incrementado con el salario mínimo. A eso voy, ¿sí? Pero pues En- que se entienda, que se suponga es una cosa, otra cosa es lo que esté Ujú. normativamente ahí. Entonces, si el año pasado lo incrementaron con el salario mínimo Sí, y no tomaron decisión para el 1 de enero, eso es lo que tenemos que no, tener en cuenta. no, Entonces, no se se tiene tomó. que seguir Pero, cobrando igual hasta que haya la asamblea. y se viene con un déficit, con unas deudas Ya muy eso es viejas, otra y cosa, ya obvia, eso es pero, administrativo. claro, pero hace parte que, pues no es el administrador el que tiene que pagar esas deudas de su bolsillo, sino de las cuotas de administración. Ah, claro, Entonces, pero sí, digamos que esos son ítems o parámetros que tiene que tener en cuenta la administración para presentar claro, el presupuesto ante consejo y ante asamblea. pero ahí voy yo. Cuando, por ejemplo, se subió un ejemplo que se subió el 1 de enero el 23%, pero pues eso ni siquiera cubre el déficit del cual se viene presentando Digamos que ese y es un se tema tiene muy que incrementar particular, más. Catalina, ese es un tema muy particular de cada copropiedad, ¿cierto? Y ahí, pues, recuerda, o sea, hoy nos englobamos es en eso, en el incremento de la cuota de administración, pero sí creo que ahí ustedes tienen grandes problemas y necesitan asesoría y sobre todo una justificación muy exhaustiva y una elaboración muy detallada del presupuesto que vayan a aprobar en asamblea, sea con retroactivos o no, pero sin olvidar también lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Estamos, Catalina. Ok, gracias. Listo. José, José, y terminamos. Sí, doctor, buenas noches. Muchas ¿Cómo gracias. Muy estás? enriquecedor este programa. Ah, gracias, José. Bienvenido siempre. Ok. Cuéntame. Y bueno, tengo una gran inquietud, tema muy importante, pero hay una inquietud grande que nos preocupa a todos. Está el reglamento de propiedad horizontal, pero Sí, internamente el conjunto hace su reglamento, ¿cierto? Digamos, uso de parqueaderos, uso de zonas comunes, bueno, ¿cierto? pero eso está sustentado en el reglamento de propiedad horizontal. Sí, pero hay unos ítems aparte del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Internamente se elaboró un reglamento de propiedad horizontal, ¿cierto? Para todos A los ver, no. residentes. A ver, hay un reglamento de propiedad horizontal que es para todo. A eso Sí, también le llaman a veces reglamento interno. Yo diría que no tienen por qué llamarlo así. Los reglamentos internos, por lo general y en la práctica, lo que tienden es con un sustento en el reglamento.
de propiedad horizontal, o sea, que diga, la asamblea podrá determinar o el consejo podrá presentar o establecer un reglamento o crear un reglamento interno para el uso de parqueos, de parqueaderos, o Sí, para el uso de los bienes comunes como el salón social, como el barbecue, la piscina, la cancha. Esos reglamentos pequeños sí son internos, pero tienen que tener el sustento arriba en el reglamento. No es porque se los inventen así como así. ¿Estamos ok, claros hasta ahí? Sí. sí, está claro. Entonces la pregunta es la siguiente. Resulta que cualquier modificación que se haga al reglamento toca elevarlo a escritura pública, ¿cierto? Es que la reforma al reglamento de propiedad horizontal puede ser una modificación, una adición de artículos, puede ser una reforma integral, que es cuando se cambia casi todo. Todo es un acto llamado reforma al reglamento de propiedad horizontal. Y eso no es que se eleve a escritura pública, sino que se debe aprobar por asamblea bajo unas condiciones y llevarse, sí, protocolizar ante notaría para que se quede protocolizada esa escritura de acuerdo a unas condiciones específicas y particulares de la cual hablaremos luego, no es tema de hoy. Y cuando ya esté Sí. protocolizada esa escritura, se lleva a registro a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que quede registrado en cada uno de los folios de matrícula de cada bien privado. Solamente hasta ahí habría reforma al reglamento. Sí. Mientras tanto, no tiene ninguna validez. Lo que diga el reglamento de propiedad horizontal que entregó la constructora y si hay de pronto adiciones o cambios o reformas, al último, al vigente, hay que revisar bien esa estructura. Ok, doctor. Muchas gracias. Esa es la pregunta que nos hacemos acá casi todos los administradores. Sí, y eso no es que te reformemos esto y hagamos el reglamento para todo porque nos dio la gana, no. Hay que revisar el reglamento y para eso, José, hay que asesorarse. Listo, José, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, para todos entonces, muchas gracias. De verdad que ha sido enriquecedor. Mire que todos, yo creo que todos resolvimos aquí dudas y hubo una retroalimentación de muchas cosas y hubo, aparte de esa retroalimentación, yo creo que hubo un aprendizaje muy importante. Lo primero es que para que las cuotas de administración se incrementen a partir del 1 de enero, yo debo tener en cuenta como administrador, pero como propietario también, primero lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Si el reglamento ya estableció un monto o un valor para el incremento, así se tiene que hacer, se tiene que respetar. Ni el administrador, ni el consejo, ni siquiera una asamblea puede pasar por encima de eso que esté establecido ahí, mucho menos en la revisoría fiscal. Segundo, si primero, si entonces el reglamento ya no dice nada, no estipula nada, acudimos a lo que haya dicho la última asamblea ordinaria. Ese órgano, esa reunión ordinaria, esa última asamblea, si se estipuló algo. Si se estipuló algo en cuanto a ese incremento, siempre y cuando haya ausencia de eso en el reglamento, pues así se tendrá que cumplir para ese periodo. Y si ninguno de los dos dice nada, no pasó nada en el reglamento, no pasó nada en la asamblea, pues entonces se tendrá que seguir cobrando tal cual venía la ejecución presupuestal hasta el día de la asamblea ordinaria. Y lo otro es que la asamblea no puede tomar decisiones por encima del reglamento ni de las normas legales. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá. Para mí ha sido muy grato haber compartido con ustedes. Espero que esto sea el primero de muchos este año. Tengo por ahí algo preparado sobre, ojo, lo que dice la ley sobre la elaboración del reglamento y sobre el presupuesto y sobre todo sobre este ítem que yo veo que lo manejan como les da la gana, que es el fondo de imprevistos. Y luego hablaremos de eso. Ha sido un placer, los espero por acá. Ahí están escritos entonces mi correo y mi ¿Será que WhatsApp. me lo puedes dar porque es que no me deja ver el chat, por favor? Bueno, abogado Gómez 819 arroba gmail, abogado Gómez 819 arroba gmail.com y me pueden escribir al WhatsApp 300 558 4458. Me pueden seguir en Perdón, Instagram 300 ¿300? 558 4458 y en TikTok, sobre todo, abogado Gómez PH. Así aparezco en TikTok, en Instagram y está en Facebook. Pero más, me muevo más entre TikTok y un poquito de Instagram. Por ahí también me pueden consultar, me pueden hacer las preguntas, con mucho gusto. Miramos a ver qué sucede. Estoy a su servicio, de verdad, muy agradecidos con todos ustedes por asistir. Esto fue masivo, no me lo esperaba y espero que nos veamos en la próxima ocasión y estén pendientes que esta grabación se subirá a redes sociales y a mi canal de YouTube. Que estén muy bien y muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos.